Muy buenos días. Saludamos a la iglesia en esta mañana, la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra de Palmira, a los demás amigos y familiares de nuestros hermanos que a esta hora se disponen para escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor y a encomendar en las manos del Dios Todopoderoso este tiempo de la exposición de la palabra. Vamos a orar, hermanos y amigos y demás personas que hoy se conectan para escuchar este mensaje. Amadísimo Dios, te damos gracias a esta hora de la mañana por este día que nos regalas, Padre. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, nuestras vidas. Encomienda en tus manos cada uno y cada una de las personas que hasta ahora escuchan este mensaje, se disponen para escuchar la exposición de tu palabra. Entrego, Señor, sus vidas, sus hogares. Tú les conoces a cada uno, nuestros invitados, familiares y demás personas que se conectan y que han dispuesto este momento para escuchar este mensaje de la Escritura. Señor, te pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que produzcas esa transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que aquellos que ya nos hemos abrazado a la cruz, tú nos sostengas firmes, Señor, y que continuemos, Señor, con ese deseo, por la perseverancia que tú nos das, para que se reafirme más y más nuestra fe y ese deseo de seguir caminando en la senda que Cristo nos ha trazado, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Y que aquellas personas que hoy por primera vez o segunda vez o están empezando por estos días a conocer el mensaje de la cruz, seas tú, Señor, atrayéndolos y atándolos a tu cruz con lazos de amor, Señor, para tu gloria y para bendición de sus vidas. Aquellos que van a escuchar tal vez por primera vez este mensaje, Señor, para que seas tú rearguyendo, inquietando, transformando, cambiando esos corazones y esas mentes, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dime, Señor, qué decir y cómo decirlo, para que tu palabra sea expuesta con toda la verdad que está allí, como el Espíritu la inspiró. Gracias, mi Dios. Nos encomendamos entonces en tus manos, Señor, en este tiempo, y pedimos tu dirección y tu bendición y permiso te pido para leer tu palabra y exponer tu palabra, Señor. Pues tú eres el autor, el Señor, tú eres el Dios poderoso y a ti nos encomendamos, Señor. En Cristo Jesús, amén. Y amén, hermanos y amigos. Entonces retomamos el tema que vengo compartiendo con ustedes ya hace bastantes domingos en forma alternada con el hermano Omar, que está compartiendo también la exposición de la carta a los Filipenses. Nos estamos nutriendo de dos platos, ¿cierto? Dos sabores exquisitos extraídos de la palabra. Esa poderosa carta que inspiró el Espíritu al apóstol Pablo, la carta a los Filipenses, y el tema que estoy compartiendo, la ley moral de Dios, que el Espíritu inspiró a Moisés, como sabemos, el autor de los 5 primeros libros. La última vez que compartí con ustedes fue expuesto el primer mandamiento. Nuestro texto guía es el capítulo 20 del libro de Éxodo, recordemos, y ya habíamos expuesto el primer mandamiento. Hoy comienzo la exposición del segundo mandamiento de ese decálogo de la ley moral de Dios, y muy conocido en el mundo entero como los 10 mandamientos. Entonces les invito para que leamos esa porción de la Escritura de nuevo, donde está contemplado el decálogo de la ley moral de Dios, libro del Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer para reencaucharnos, como decimos nosotros, desde el versículo 1, pero nuestro objetivo en estos 2 domingos o 3, no sé, serán del versículo 4 al versículo 6.
Pero leamos de nuevo desde el versículo 1. Acompáñame en la lectura, que el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Dice la escritura, leamos juntos tú allí en el lugar donde estés. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. Versículo 4, el segundo mandamiento, que es el tema de nuestra exposición. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué hermosa esta palabra, qué hermosa es conocer la ley moral de Dios, pero es más hermoso ponerla por obra, es más hermoso enseñarla, procurar vivirla, como lo hemos visto. Esta porción de la Escritura ya debe estar señalada en nuestra Biblia, ¿verdad? Vamos a introducir algunos aspectos básicos, fundamentales, sobre este segundo mandamiento, y después nos profundizaremos, ¿cierto? Nos vamos a sumergir en él. Pensemos en esto, hermanos y amigos. La Biblia nos revela quién es Dios. La Biblia nos enseña todos los atributos de Dios. Los atributos, entendemos lo que significa esa palabra, son todas esas, hablándolo en nuestro lenguaje, características, todas esas elementos que conforman nuestra naturaleza. Y nuestro Dios es infinito en atributos. Hace un tiempo predicamos en la iglesia los atributos de Dios, tema que nos tardó casi un año entero. Pero en cuanto a la esencia, ¿verdad?, de Dios, de quién es Dios, la Biblia revela tres verdades esenciales acerca de quién es Dios. Quiero recordarlas para que partamos de ahí para meditar este segundo mandamiento. La Biblia nos dice primeramente que Dios es amor. Allí nos define esa naturaleza de Dios. Primera de Juan 4:8. Asimismo la Biblia nos dice Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Y en tercer lugar, la Biblia nos enseña, nos revela que Dios es espíritu, ¿verdad? Y estas tres definiciones, estas tres verdades reveladas en la Biblia nos enseñan, reitero, quién es Dios. Otra cosa es estudiar los atributos de Dios. Pero estas tres verdades nos revelan de quién es Dios. Dios es amor, Dios es luz y Dios es espíritu. Y cuando leemos estas tres definiciones, lo primero que podemos entender, percibir, captar, analizar, ¿cierto?, es que son distinciones, son definiciones que no pueden ser materializadas, no pueden ser condensadas o convergen a algún elemento de tipo físico, material, que pueda ser construido para mostrar de esa manera, este es tu Dios, aquí está. Porque, ¿de qué manera podemos, por ejemplo, materializar el amor? Si el amor como tal, ¿cierto?, no existe. Nadie dice, me encontré con el amor en la esquina y estuvo charlando conmigo. No, nadie dice eso. O vi el amor por computador. No, nadie puede decir eso. O mira, aquí te regalo un pedazo de amor. Eso no se puede materializar, ni converger en alguna sustancia de tipo físico, de forma o color o sabor, nada.
Igual sucede con la luz, ¿verdad? La luz, sabemos, fue creada por Dios y la luz existe como tal. Eso fue lo que descubrió la ciencia, la física cuántica nos explica la luz, y por lo tanto tratar de materializar la luz como definición que nos da la Biblia de Dios es luz, es imposible. Alguien diría pues por medio de un bombillo o una vela, pero pues sabemos que eso no tendría mérito ni sentido alguno, representar la luz de esa manera, y mucho menos para mostrar de esa manera que Dios es luz, es ese elemento que está dando luz. Y el último, Dios es espíritu. Pues con mayor razón entendemos la definición de la palabra espíritu. Los espíritus no tienen forma, materia, tamaño, color, sabor, etcétera, con textura física, material. No se pueden contener en algún tipo de recipiente. Eso es la definición de espíritu. Y Dios es espíritu. Entonces, ninguna de estas tres definiciones que la Biblia nos revela, entendemos que nos permiten o nos ayudan o nos dirigen para representar a Dios de alguna manera. Asimismo, derivándose de esta definición de luz, por lo tanto, los dos principios básicos del cristianismo bíblico, y hago énfasis en esta palabra, porque hoy en día existen miles de religiones, como sabemos, en todo el mundo, y muchas de esas religiones, muchas, no digo todas, muchas de esas miles de religiones están contempladas o cobijadas o tienen la cobertura de llamarse iglesias o religiones cristianas. Entendemos que religiones cristianas o iglesias cristianas son aquellos lugares donde en alguna medida y de alguna forma leen la Biblia, nuestro libro sagrado y santo, y creen en Cristo y confiesan a aquel hombre que fue crucificado hace 2000 años. Pero leen la Biblia y creen en ese hombre que fue crucificado hace 2000 años, y alrededor de esa creencia han tejido una gran cantidad de doctrinas, dogmas, principios, enseñanzas, mandamientos, y eso ha hecho que se generen distintas formas de caminar hacia ese Dios, y eso es lo que entendemos por religión. Y el cristianismo bíblico es aquel que solamente busca la senda de la Escritura, donde es el resultado de la búsqueda de Dios al hombre, Dios buscando al hombre y Dios mostrándole el camino directamente al hombre por dónde seguir. Entonces, por eso hacemos énfasis en el cristianismo bíblico y no cristianismo trazado por principios de hombres. Los dos principios del cristianismo bíblico que la Biblia nos enseña, derivándose de la definición de Dios en esos tres elementos que dije al comienzo, nos enseñan, por lo tanto, primero, que hay un solo Dios, que eso fue lo que expusimos en el primer mandamiento, que fue claro, unos 3 domingos expusimos ese primer mandamiento. Hay un solo Dios y es único y verdadero. Y ese Dios es el hacedor de los cielos, de la tierra y todo lo que existe en el universo, y que se ha revelado a sí mismo bajo el nombre de, decimos nosotros, Jehová. Esa palabra no existe como tal porque eso es traducido del hebreo y es muy difícil leer esa palabra en el mismo hebreo. Tendríamos que aprender hebreo en una forma excelente para poder tratar de pronunciarla. Entonces, acomodándola a nuestro lenguaje, decimos Jehová. Entonces, ese es el primer principio del cristianismo bíblico. Y el segundo, que se deriva de estas tres definiciones que hemos compartido, es que este Dios es espíritu, es luz y es amor, y por ello es incapaz de ser concebido o representado bajo una forma visible. Eso es lo que estamos diciendo. Estos dos principios son una señal poderosa que camina, cree, traza, confiesa, etcétera, el cristianismo bíblico. Por ello, el primer mandamiento prohíbe, por lo tanto, el culto a ningún otro ser que no sea el Señor Jehová.
Y este segundo mandamiento prohíbe el culto a cualquier objeto visible, material, físico, donde intentemos creer o representar o condensar a nuestro Dios. Eso es lo que estamos introduciendo, perdón, repito, enlazando el primer mandamiento con el segundo, porque es claro ver que cuando leemos el primer mandamiento y leemos el segundo, suenan como parecidos, y en esa similitud que tienen, se conectan, ¿sí? Se entrelazan, digámoslo así. Y eso es lo que vamos a ver, que aunque suenan y son realmente muy parecidos, existe una diferencia entre ellos dos. Tanto es así que hubo un tema expositivo solo el primer mandamiento, y ahorita estamos comenzando este segundo. Esto incluye, por lo tanto, este segundo mandamiento, en conclusión allí, la prohibición no solo de un homenaje interior dentro de ti, sino también de todos aquellos actos externos que sean la expresión natural o convencional de tal reverencia interior. El principio de todas las religiones, el cristianismo bíblico auténtico, una señal poderosa es que no contempla ni adora ídolos, ni imágenes, ni ningún otro tipo de elemento, como lo estamos explicando, como sí sucede en muchas religiones, y lo hacen con distintas excusas y justificaciones, y eso creo que no es extraño, y eso lo vemos. Antes de meternos en la profundización de este segundo mandamiento, a exponerlo, a desbaratarlo, a masticarlo, a digerirlo, a degustarlo, vamos a mirar, con base a lo que comenté hace un rato, a comparar estos dos primeros mandamientos para que nos quede claro estas dos diferencias. No sé cuánto tiempo vaya a gastar, y vamos a ver hasta dónde avanzamos, y continuaríamos el próximo domingo si Dios nos da la vida. Aunque este segundo mandamiento, recordémoslo, el segundo mandamiento de nuevo, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo en la tierra. Ahí se condensa, porque el versículo 5 y 6 es una aclaración más y unas consecuencias de ese mandamiento, que es lo que vamos a mirar. Pero en sí, ese mandamiento está condensado estrictamente en el versículo 4. Y aunque está estrechamente relacionado con el primero, existe una clara distinción entre ellos dos. Quiero que las veas y tomes nota y estemos atentos para que las diferenciemos. El primer mandamiento, si tú notas, se refiere a la elección del Dios verdadero como nuestro Dios. Y recuerdo ahorita una enseñanza de uno de mis pastores maestros y consejeros, que le escuché un día respecto a esto que acabo de decir, que existen dos grandes decisiones trascendentales en la vida del ser humano, que determinarían todo el resto de su destino y su futuro, en todos los seres humanos, hombres y mujeres. Existen dos decisiones que marcan la vida nuestra. La primera es decidir creer o no creer en el Dios verdadero. Independiente de todo lo que suceda en tu vida, el tomar esa decisión de si creo o no creo en ese Dios verdadero, eso entendemos ya en todo el contexto, que eso es trascendental, y divide la vida, marca la vida, le pone un sello pues indeleble, como decimos nosotros. Esa es la primera decisión. Y la segunda decisión trascendental, que así en esa misma medida es, valga la redundancia, fundamental para todo el resto de nuestro futuro, es con quién nos vamos a casar. Porque el matrimonio, de acuerdo a la enseñanza bíblica, al igual que creer en Dios, es para toda la vida. No es un acto deportivo que cuando me canso entonces me cambio. Así hacen los que viven en las religiones. Un tiempo son musulmanes, después son católicos, después se vuelven budistas y terminan en la nueva era.
y así hacen muchas personas hoy en día. Hoy en día el divorcio y los matrimonios están de moda. Eso lo vemos en la farándula. Y todos estos personajes famosos, archimillonarios, cambian de esposa o cambian de marido como cambiar de ropa. Y eso no es bíblico. Por eso estas dos decisiones son trascendentales, y esto lo vemos aquí. Entonces, el primero se refiere a la elección del Dios verdadero como nuestro Dios. Este segundo mandamiento nos está hablando de nuestra profesión de adoración actual. Eso es lo que a esto nos conduce este segundo mandamiento. Derivándose del primero, ahorita se conecta al segundo. ¿A quién adoras? ¿Y cómo es esa adoración? ¿A quién adoras y cómo es esa adoración? El primer mandamiento establece el objeto de la adoración. El primer mandamiento establece el objeto de la adoración. Por lo tanto, y el segundo mandamiento señala esa forma de adoración, una palabra religiosa. Muy bien, ¿de qué forma adoras tú a ese Dios que dices creer, en el que dices confiar? ¿De qué forma? Asimismo, otra distinción. En el primer mandamiento, Dios mismo se proclama a sí mismo como el único Dios verdadero en el universo. Él mismo, ahí no lo está proclamando ningún hombre, ningún profeta, ningún pueblo, ninguna iglesia, ninguna religión. Ahí está hablando Dios en primera persona. Yo soy Jehová tu Dios. Y eso se lo dijo muchas veces Dios al pueblo de Israel. Y eso cuando lo leemos Dios lo sigue diciendo a los hombres hoy en día, en toda la tierra. Yo soy el que soy. Por eso Dios, para definir su nombre, la única opción que tiene, digámoslo así en nuestro lenguaje, en el sentido sano, es dirigirse a sí mismo en esa primera persona. Y cuando me pregunten, ¿quién me envió? ¿Yo qué responderé?, dijo Moisés. Y Dios dijo, yo soy el que soy, yo soy el único, no hay otro. Nombres de muchos dioses tienen todas las religiones, pero son simplemente invenciones del hombre. El único Dios verdadero puede llamarse a sí mismo el mismo lo que es Él. Por eso Él se puso y Él reveló ese nombre. Yo soy, es el nombre. Dios se proclama a sí mismo como único Dios verdadero, y el segundo mandamiento revela su naturaleza de cómo debe ser honrado. En otras palabras, estos dos mandamientos, diciéndolo de otra forma, Dios está diciendo, yo soy el único Dios verdadero y exijo que me honres de esta manera, condensando lo que esos dos primeros mandamientos, a dónde nos dirigen, a dónde nos conducen. El hecho de que el segundo mandamiento no prohíbe representaciones pictóricas o esculturas, ¿verdad?, de objetos ideales o visibles, como estamos diciendo, porque realmente eso lo vamos a ir analizando. Es evidente por cuanto todo el mandamiento se refiere es al culto religioso, a la forma de adorar, la intención de esa adoración. ¿Y por qué decimos esto? Adelantándonos un poquito. Por cuanto Moisés, por orden del mismo Dios, más adelante cuando continuamos leyendo la Biblia, hizo muchas imágenes y representaciones de este tipo. Y esto por eso lo estamos introduciendo aquí, porque sé que ya hay muchas personas que estarán pensando eso, pero ¿cómo entender entonces cuando el mismo Dios le da la orden a Moisés, cuando construyen el tabernáculo y construyen el arca de la alianza, que hiciera 2 querubines, 2 ángeles,
y las cortinas eran adornadas también con algunas formas de imágenes y así sucesivamente. Y después por allá en otro pasaje, Dios, cuando está sucediendo un caso, eso lo vamos a mencionar más adelante, pero abono, sucede un hecho particular y Dios ordena a Moisés que construya una serpiente y que todo aquel que mirara a la serpiente, eso lo vamos a explicar, repito, entonces no moriría. Y entonces eso sonaría como confiar en esa serpiente, ¿cierto? Suena así en el contexto humano. Y muchos otros versículos más que aparentemente sonarían o enseñarían algo como contradictorio. Y eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué Dios dijo eso y qué significa eso y cómo entender entonces en forma correcta este mandamiento para no ir o no continuar violando este mandamiento? Recordemos, Moisés, por orden del mismo Dios, hizo muchas imágenes y representaciones de cosas que están en los cielos. Pero eso no es contradictorio a este mandamiento que el mismo Dios dio a Moisés, y repito, lo vamos a explicar. Por ejemplo, las cortinas del tabernáculo y especialmente el velo que hacía la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo se adornaron con figuras que representaban querubines. Eso lo leemos en el Pentateuco, cuando Dios da los detalles de la construcción del tabernáculo. Unos querubines extendían sus alas sobre el arca de la alianza, el pacto. Ahí en la Biblia hay unas Biblias que tienen esas imágenes, como supuestamente fue construida esa arca de madera de acacia. El portalámparas también era dorado y tenía forma de árbol, con ramas, manzanas y flores. Se le habían dado formas. El borde del manto del sumo sacerdote, cuando leemos cómo era la vestimenta del sumo sacerdote que Dios ordenó, ¿cierto? Estaba adornado con campanas y granadas que se alternaban. Dios ordenó colocar todas esas figuras y esas imágenes. Cuando otro caso, cuando Salomón construyó el templo, ¿cierto? Esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de capullos de flores, y vistos por dentro y por fuera. Eso lo puede leer en Primera de Reyes capítulo 6. Ahora más tarde puede leer esos detalles allí. Hay otros versículos donde vemos esa descripción de lo que hizo Salomón, ¿verdad? Otra figura también, el mar de fundición, que era sostenido por 12 bueyes, también eso es un pasaje también que nos ilustra este caso que estamos hablando. De esta casa así adornada, dijo Dios: yo he santificado esta casa que tú has edificado, refiriéndose a la construcción del tabernáculo, que después se plasmó en la construcción del templo. Y respecto a eso mismo, porque es que Dios ordenó que se adornara con todas esas imágenes. Dios mismo ordenó todos esos detalles, los más mínimos. Y si te estás preguntando eso, Dios dijo: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Eso lo puedes leer en Primera de Reyes capítulo 9. Allí puedes leer esas palabras del Señor. Dios está diciendo: te ordené que hicieras mi casa donde voy a morar, ¿cierto? Para habitar entre ustedes. Recordemos que el tabernáculo era el lugar donde descendía esa presencia de Dios, y Él estaba en medio de su pueblo porque las tribus se acomodaban alrededor del tabernáculo. Entonces Dios habitaba allí en medio de ellos. Igual que sucedía allá en el Edén, Dios moraba allá, y alrededor estaba el hombre y toda la creación. Dios siempre se ha manifestado de esta forma especial, digámoslo así. Hoy entendemos, 6.000 años después casi, hoy mora es en el corazón del hombre. Hoy vive dentro de aquellos que Él escogió para glorificarse, para manifestarse. Ese es tema de otra prédica, pero pues ahí lo estamos compartiendo para las personas que tal vez no por primera vez escuchan el mensaje del Evangelio. Muy bien,
Primera de Reyes 9:3, repito, y básicamente puede leer ese pasaje. De esta manera entendemos que así no puede haber dudas acerca de que el segundo mandamiento solo prohibía hacer imágenes y colocar en ella toda tu profesión de adoración, como sucede hoy en día. Abonando y anticipándome, colocan la fe y creen que esos ídolos deben ser adorados porque allí está morando la presencia de la santidad de Dios, el excelso, y confían que esas imágenes, esos ídolos, esas esculturas son los que les bendicen, les ayudan, les protegen, les proveen, etc. Y eso es lo que se está prohibiendo. Voy a dar un ejemplo con todo respeto. Ustedes están viendo a mi alrededor, en alguna forma, una imagen de algo, una cruz que sabemos fue colocado Cristo y murió allí. Todos la están viendo. Y a lo largo de todos estos días que hemos estado grabando las prédicas y los devocionales, han visto esta cruz allí. Pero ustedes han visto que en ningún momento, en todos estos momentos que hemos compartido, nos hemos inclinado, nos hemos arrodillado a esa cruz, o la hemos besado, o le hemos pedido favores a ese pedazo de madera. Nunca hemos hecho eso, ni lo vamos a hacer. Simplemente es una representación pictórica que está allí, que fue el lugar. Sí, igual muchas veces tenemos palabras y que colocamos, o las mujeres hay veces se ponen manillas o areticos y escriben allí, hay veces inclusive versículos o las palabras de Yeshua. Eso no significa nada. Eso Cristo dijo muy claramente, recuerdo unas palabras de Jesús respecto a eso: lo que contamina al hombre no es lo que está afuera. El que yo coloque esta cruz aquí para adornar aquí este altar, eso no me contamina a mí. Pero lo que en estos momentos tengo yo dentro de mi corazón, que brota de mi corazón, que me lleva a hacer los actos que yo hago, eso es lo que mide qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo soy y qué es lo que realmente a mí me tiene enfermo o contaminado de pecado. Eso lo dijo Cristo: lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, es lo que sale de adentro de tu corazón. La fuente de la maldad, del pecado, de la blasfemia, la herejía, de la mala conducta, todo lo que le quieras llamar, está es dentro del corazón del hombre. Y allí es donde brotan las enemistades, las lujurias, las disensiones, los pleitos, las envidias, las borracheras, todo eso que leemos en la Escritura. No es lo externo. Preocúpate entonces por lo interno, en vez de preocuparte por lo externo. Concluyendo un poquito allí, no es pecado ni estoy deshonrando a Dios el hecho de que yo en estos momentos estoy parado predicando la Escritura y atrás de mí hay una imagen de una cruz donde fue clavado Cristo. No estoy cometiendo ningún acto blasfémico ni herético en este momento, ni más faltaba. Lo acabamos de explicar. Dios le dijo a Moisés: haz la imagen de 2 querubines que cubrirán el arca y allí colocarás las tablas de las piedras de la ley que les acabo de dar. Y el maná y la vara de Aarón estaban ahí dentro de esa arca. Esto lo ampliaremos con más detalle un poquito más adelante en el transcurso de esta exposición. Esto que acabo de comentar, esa manera de introducción, era un poco larguita y compleja, pero era necesario para ahondarnos, repito, sumergirnos ya en este segundo mandamiento. ¿Cómo vamos a exponer este segundo mandamiento? Vamos a exponer 3 partes, básicamente, y con seguridad continuaríamos el próximo domingo porque hoy no alcanzo a abarcar todo. Vamos a trabajar un primer punto. En el primer punto vamos a discernir ya el significado profundo de ese mandamiento y a entender esa parte de la prohibición del culto a las imágenes, el significado, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué el Señor prohibió eso? Pero con más detalles, aunque hoy hemos abonado bastante, pero vamos a ver más detalles conforme a la Escritura, para que quede más claro esto que hemos iniciado en este momento, en este tiempo. El segundo punto que estaremos meditando son esas razones bíblicas para este mandamiento que Dios dio.
Y la tercera parte, ya una vez habiendo entendido el por qué esa prohibición y las razones bíblicas, vamos a hacer una aplicación contemporánea. Porque usted estará diciendo tal vez, bueno, estoy entendiendo, gracias a Dios, aquí en mi casa pueden venir y no encontrarán ningún ídolo, ninguna escultura de madera o de piedra o de metal. Entonces, gracias a Dios porque no tengo aquí imágenes y no soy idólatra de ninguna imagen. Pero cuando hagamos la aplicación de este mandamiento a profundidad, nos podremos dar cuenta de que no es necesario que tengamos ídolos materiales para ser idólatras de algo que nos está apartando del Señor. Eso lo vamos a entender en esta aplicación. Tú puedes estar siendo un idólatra de algo y vamos a mirar qué cosas puedo hoy en día yo estar idolatrando, rindiéndole culto y sin necesidad de estar representado en un objeto físico. Delicado ese punto. Entonces, por ahorita, como decimos, y es sabio, mejor guardar silencio, escuchar, aprender y después evaluar y mirar si estamos obedeciendo o estamos caminando en obediencia, a la redundancia, a este mandamiento, o he faltado a este mandamiento. Esos 3 puntos los vamos a desarrollar a lo largo de estos domingos, tal vez 2 domingos más o 3, no lo sé cuántos domingos. Vamos entonces a comenzar este primer punto. Vamos a desarrollar este primer punto, la primera parte. Vamos a profundizar un poco más, vamos a ver hasta dónde llegamos en estos minutos que nos quedan faltando. El por qué la prohibición del culto a estas imágenes. ¿Qué significa eso? El significado profundo, bíblico. Recordemos entonces el pasaje y vamos a analizar 2 oraciones claves, 2 frases de estos 2 versículos, del versículo 4 y del versículo 5 del capítulo 20 de Éxodo. En el versículo 4 leemos al comienzo: no te harás ídolo ni semejanza alguna. Hay dos palabras, ¿sí? 2 frases que son contundentes: no y ni, negativas. Nuestro corazón, nuestra naturaleza humana, con todas las cosas que nos permean, que están en nuestro entorno, siempre tienden a llevarnos al sí es posible, al sí se puede, al sí quiero, al sí. Pero la mayoría de los mandamientos de la ley moral de Dios son negativos. No. Nuestra carne dice sí, nuestro deseo dice sí, nuestra naturaleza humana tiende a con el sí. ¿Qué de malo hay? No hay problema. Sí, pero Dios dice no. Y 8 de estos mandamientos están con la palabra no. Prohibido. Te queda prohibido. Pero sí, tu carne dice sí, esa es tu lucha, ¿no? Y eso lo vemos aquí. Y no solamente uno, hay 2. No te harás ídolo, ni semejanza alguna. Y el versículo 5 dice: no las adorarás ni las servirás. Miren estos 2 comienzos de estos 2 versículos. Con la palabra no y la palabra ni, el artículo ni. Qué interesante, subráyalas si te gusta subrayar la Biblia, porque son claves, elementales en este punto que estamos tratando. Hagámonos una pregunta para meternos ya en este primer punto, entender la prohibición del culto a las imágenes y el significado. Este es el primer punto que estamos comenzando. Y en un rato vamos a parar y vamos a dejar allí. Vamos a comenzarlo con esta pregunta: ¿por qué Dios distinguió, diferenció o separó, ¿cierto?, entre hacer ídolos y no tener dioses?
porque eso es lo que vemos en los 2 primeros mandamientos. No los dejó en un solo mandamiento, no los cobijó bajo uno solo, no, los separó, los distinguió, los clasificó, los dejó por separado, valga la redundancia, los apartó entre hacer ídolos y no tener dioses ajenos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Qué razón tiene? ¿Acaso no está implícito ahí todos dos y al decir uno ya se sobreentiende el resto? Esa es la palabra que usamos nosotros. Sobreentendemos esto, pero cada quien puede sobreentender a su manera. Yo puedo interpretar a mi manera, claro que sí, pues de allí es donde han salido todas las religiones. Todas las religiones interpretan a su manera y por eso crean sus dogmas, sus propias doctrinas, sus propios mandamientos y leyes, porque interpretamos a nuestra manera. No dejamos que el autor de este libro nos lo interprete él mismo. El primer principio de la hermenéutica bíblica: la Biblia se interpreta a ella misma, ya no necesita ayuda, ella misma nos habla. Entonces, ¿por qué Dios distinguió entre hacer ídolos y no tener dioses ajenos? Y esto porque aunque el primero y el segundo mandamiento, como hemos estado comentando, están estrechamente relacionados el uno con el otro, aún así existe una distinción entre ellos, como estamos viendo. Es tanta esa distinción que están separados. Dios mismo los hizo esa distinción, ni siquiera fue Moisés, ni ningún otro erudito de la Biblia, ¿cierto? En las traducciones que han hecho, alguien podría decir, no, esa separación se hizo a partir de la traducción de tal versión de tal siglo. No, eso no fue así, fue Dios mismo, porque Dios ha preservado su palabra tal cual Él la dio, la reveló, porque esa es su palabra. Esa es su palabra y el Espíritu mismo de Dios se ha encargado de preservarla fiel a como Él la dio a través de todos los siglos. La Biblia misma nos lo enseña. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, no cambiará, permanecerá por siempre y para siempre. Y dice Apocalipsis al final, el apóstol Juan escribe: el que le añada o le quite a las palabras aquí registradas, Dios envía las plagas aquí registradas. Estoy parafraseando. Dios mismo se ha encargado de que su palabra permanezca intacta. Son traducciones que eso es otro asunto y hay las versiones, pero el sentido fiel de lo que Dios quiso enseñarnos, para revelarse a nosotros, está tal cual. El Espíritu mismo de Dios es el guardián de este mensaje. Él se ha encargado de guardarla, Él mismo, porque Él lo dijo y así se cumple. Lo que Dios dijo se hace. Existe esa distinción entre estos dos mandamientos. La historia de la raza humana, por lo tanto, es la historia de la idolatría. Eso podemos decirlo. ¿Por qué Dios dijo y separó estos dos mandamientos? Porque cuando leemos y entendemos y estudiamos la historia de los hombres, desde los tiempos antiguos, desde allá hace 6.000 años, después de la caída en el Edén, que comenzaron todas las generaciones de los hombres hasta hoy, entendemos fácilmente en todo este contexto de esta historia general que lo único que ha habido en el hombre, en todas las culturas, lenguas, razas, naciones, es el deseo profundo, innato, natural de ser idólatras, de ser apóstatas, y no ha cambiado. Hoy se mantiene tal cual, tal cual. Por eso lo englobamos en esta frase. La historia de la raza humana, la historia del ser humano, es la historia de la idolatría en el universo. El hombre natural, sinónimo de un ser idólatra. Y aquel que tal vez diga, como lo dije hace un rato, no, pastor o hermano, te invito a mi casa y verás que no hay ninguna estatua, ninguna imagen, aquí no somos idólatras. Hay veces somos ególatras. Y tal vez no adores imágenes,
Sí, es muy probable, pero tal vez, abro un paréntesis, tú mismo eres tu propia imagen de adoración. El egocentrismo del hombre hoy en día, el yo-yo, el yoísmo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, porque a eso están conllevando la gran mayoría de las religiones, a colocar el hombre en el centro del universo. El hombre es el ser importante, el hombre es trascendental, y ha llegado al extremo hoy en día esa enseñanza diabólica, se puede decir, que incluso han cogido este libro sagrado, la palabra de Dios, y han desplazado de allí al Dios Trino, y allí se han colocado los hombres, y utilizan este libro para sus beneficios. Lo convirtieron en un manual de bonitos consejos, en una fórmula para arreglar los problemas, y ellos se han colocado allí en el centro de esa verdad, entre comillas, verdad, para adorarse a sí mismos. Un hedonismo desbordado. Entonces, reitero, si llegaste a pensar, mejor cállate, porque de pronto estás cayendo en el pecado de la egolatría. Y eres tú, tu propio ídolo de tu adoración, y no te has dado cuenta. Es delicado, eso lo vamos a ver en más profundidad en la aplicación. Retomo entonces, la historia de la raza humana es la historia de la idolatría. Primera de Reyes 18:29, miremos algunos versículos donde podemos ver esta verdad que estamos compartiendo con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Primera de Reyes 18:29 dice: y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Hoy en día vemos el desborde frenético de esta situación que estamos viendo. Han convertido, le escuché esta frase al pastor en uno de sus libros, al pastor John Stott. Hoy en día en muchos lugares han convertido el culto de Dios en un show, en un espectáculo frenético, desenfrenado, y esos lugares ya hoy en día parecen cualquier cosa menos un lugar donde se le rinda culto de adoración a Dios. Hoy en día hay muchos de esos lugares que, si uno se pone a compararlos, le es difícil diferenciar entre una discoteca y uno de esos lugares llamados iglesias. Queda difícil distinguirlos por todo lo que hacen, y a eso le estamos llamando adoración. A eso le estamos llamando espontaneidad de cántico nuevo, y una gran cantidad de excusas más que le están llamando el pueblo evangélico a esos espectáculos bochornosos en que han convertido el culto de adoración a nuestro Dios. Y vemos que no ha cambiado entonces, porque acabamos de leer en este versículo. Incluso devolviéndonos al momento exacto cuando Dios estaba dando su ley al hombre. Mientras Moisés estaba en ese diálogo con Dios en el monte Sinaí, recibiendo la ley de Dios, en ese mismo instante su pueblo, que acababa de ser liberado de Egipto y que acababa de ver las grandes proezas que Dios hizo por ellos y para ellos, estaba adorando un becerro. Qué anecdótico, ¿verdad? En forma simultánea. Ese es el hombre. Y ahorita más adelante vamos a analizar por qué pasó eso y qué es lo que estaba pasando allí. Pero te lo estoy abonando para que pienses. Otro pasaje, Primera de Reyes 18:30, y enseguida. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Estamos leyendo ese pasaje
del profeta Elías en Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías lo hizo. El pueblo había derribado el altar que habían construido el Señor. Primera de Reyes 18:36, más adelante: y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio del altar, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Verso 37, Primera de Reyes 18, estamos ahí. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones. Y el versículo 38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de las zanjas. Todos conocemos ese pasaje. Sé que hay algunas personas que no conocen ese pasaje. Voy a resumirlo rápidamente. Es un momento de la historia de Israel, cuando el pueblo de Israel, recordemos que el pueblo de Israel se había prostituido, se prostituyó Israel, traicionó a su Dios, no cumplió el pacto y se habían vuelto idólatras. Y uno de los dioses que adoraban, el dios Baal, y había crecido y se había extendido, y casi todo Israel se había vuelto adorador del dios Baal. Digo casi todos, porque eso creyó el mismo Elías. El mismo Elías, en algún momento leemos ahí en el libro de los Reyes, le dice a Dios, parafraseado: Dios, Señor Jehová, ¿qué haré? ¿Cierto? Mira que todo Israel se ha prostituido y solo, parafraseado, solo he quedado yo que creo en ti, que te amo, que te sirvo. No hay nadie en Israel, todos se volvieron idólatras, prostituyeron. Y Dios le dice a Elías: no, Elías, no es como tú lo ves, yo me he guardado un remanente. Y Dios siempre se ha guardado un remanente para su gloria. Pero ese no es el tema ahorita, el remanente, la elección de Dios. Eso es un tema de la exposición de la doctrina de la gracia. Lo que vamos aquí es lo que sucedió. Entonces Elías le dice a Israel, a los profetas de Baal, a esos sacerdotes de Baal, que se reunieran en ese monte, que hicieran un altar a su dios Baal, y que no le prendieran fuego a ese altar, sino que clamaran a ese dios Baal para que esa ofrenda, ese sacrificio, pues ese dios consumiera, y se demostrara de esa manera que ese dios Baal había escuchado y había recibido ese sacrificio, esa ofrenda, y que él mismo lo recibiera manifestándose en el consumo de esas ofrendas, él mismo lo hiciera. Y así se hizo, ¿no? Estoy contando esto para los que las personas tal vez nuevas que no conocen ese hecho sucedido ya. Entonces los Baales arreglaron el altar, hicieron los sacrificios y los colocaron sobre el altar, y empezaron a clamar, a llamar, a invocar a su dios Baal para que él bajara, descendiera, etcétera, consumiera esa ofrenda y se demostrara así que ese Baal es verdad y que había recibido esa ofrenda, ese sacrificio que habían hecho ahí para él y en su nombre, para adorarle a él. Y estos sacerdotes, estos profetas de Baal, estuvieron invocándolo todo el día, llamándolo, suplicándolo que viniera para que sucediera eso, que era una señal. Y no sucedió, no pasó nada, no descendió nada del cielo, no hubo ninguna manifestación poderosa que diera esa señal. No sucedió nada. Eso causó risa. Y ahí tú puedes leer en ese pasaje, todo ese capítulo 17 y 18, puedes leerlo esta tarde para los que no han leído eso.
Pero una vez terminado ese momento de los Baales, el profeta de Dios, Elías, en cuya presencia moraba Elías, ¿cierto? Vive Jehová en cuya presencia estoy, dice un versículo por ahí. Entonces, Elías ordenó que se sacrificara la ofrenda para Jehová, que la colocaran sobre el altar, que colocaran la leña. Siempre se sacrificaba el animal, se colocaba leña, se colocaba el animal destazado sobre la leña, se prendía fuego a la leña para que el fuego consumiera esas vísceras, ese animal, y ese humo subía al trono. Era la ofrenda, era la forma de adoración a Dios. Ahorita no vamos a explicar el por qué Dios recibía eso de esa manera, no es el tema de esta predicación, pero eso es lo que sucedía, y eso es lo que sucedía en los tiempos del Antiguo Testamento. Y de esa manera se adoraba y se le presentaba ofrenda de adoración a Dios. Y eso lo hizo entonces Elías. Pero además de eso, aquí lo importante es que Elías ordenó que mojaran el altar, le echaran cualquier cantidad de agua, parafraseado nuestro lenguaje, tanto a las vísceras, a las partes del animal, como a la leña, que hicieran una zanja alrededor y inundaran todo eso de agua. Déjame decirte, y lo sabemos, ¿quién prende la leña mojada? Si es difícil prender la leña verde, que está seca, pero está verde, y es difícil, imagínese usted la leña mojada. Es imposible prender la leña mojada. ¿Quién puede prender leña mojada, llena de agua? Ni siquiera húmeda, inundada con agua, en medio del agua. ¿Quién prende una fogata de esa manera? Y Elías ordenó eso. Coloquen la leña, coloquen la víctima y échenle agua. Y abran una zanja e inunden la zanja con agua. Y así lo hicieron. ¿Te estás imaginando? Imagínate hablándolo hoy en nuestro lenguaje, esa película, esa escena. Y una vez prepararon el altar de esa manera como Elías lo ordenó. Es hermoso leer allí la oración de Elías en el momento en que va a suceder el encendido de ese altar para que sea olor fragante al Señor. Normalmente se hacía de esa manera, pero el hombre mismo prendía la leña para que el fuego consumiera la víctima. Pero en este momento la prueba fundamental era que el mismo Dios encendiera ese momento. Entonces Elías oró al Señor y dijo esas palabras para que Israel sepa que tú eres el único verdadero, el único Dios que creó todo. Y en ese momento cayó fuego del cielo, se abrió el cielo, descendió fuego, y no solamente quemó la víctima, quemó la leña, consumió el agua y consumió hasta el polvo que había allí. ¿Usted se imagina esa escena? Y de esa manera vio Israel que el Dios de Elías era el Dios verdadero, era el único. Y el final de esa historia es que Dios dio la orden a Elías que degollaran a todos esos falsos profetas de Baal. Dio la orden que degollara a los profetas de Baal. Y así sucedió. Uno lee ese pasaje, hermanos, y cuando tú te hundes en ese mensaje, de verdad algo sucede en uno. De que el Dios a quien servimos, de que el Dios que está revelado para nosotros en su palabra, Él mismo se nos reveló, es verdadero, existe. Pero cuando leemos todas esas revelaciones, Él es un Dios celoso y Él quiere que toda la adoración sea solo para Él, para nadie más. Y degollaron esos profetas. Qué hermoso es ese pasaje. Hablar de Dios
hoy en día, ese Dios de Elías, que estamos aquí recordando ese pasaje para tocar este tema, en esta sociedad actual pluralista, carece de sentido casi por completo. Se ríen de ti cuando tú abres la Biblia y empiezas a predicar el verdadero mensaje que está ahí escrito. Y empiezan a compararlo con lo que están haciendo allá afuera y se ríen de ti. Porque hoy en día la adoración que brindan en esos lugares es una adoración centrada en el hombre, para beneficio del hombre, para la gloria del hombre y para la fama de muchos de estos personajes contemporáneos, a los cuales les tienden alfombra roja. Pero el objeto de la adoración, que es nuestro Señor, no aparece por ningún lado. No está en ese lugar de adoración. Lo han desplazado. Y cuando tú empiezas a enseñar la verdad del Evangelio, se ríen de ti. Te dicen cualquier cantidad de barbaridades por causa de este pluralismo que hoy en día se ha entendido, se ha crecido y ha conquistado la voluntad del hombre. La Escritura es clara. Y dejo aquí este abrebocas para lo que vamos a continuar exponiendo. Dios exige que todo tu corazón, todo tu amor, toda tu adoración sea solo para Él. Él es un Dios celoso y Él no comparte su gloria, ni su trono, ni su lugar con ningún ser humano, con ninguna criatura. Los únicos que están allá en su trono, el Hijo y el Espíritu Santo y Él. Él no comparte su gloria con ninguna criatura. Dios es un Dios celoso. Eso es lo que hemos meditado hasta allí. Continuaremos el próximo domingo, si Dios nos concede la vida. Pero medita en estos pasajes que te he dado, que hemos compartido en esta mañana. Y quiera Dios que yo haya podido dar este mensaje tal cual. Él sabe que tú y yo necesitamos escucharlo para evaluar nuestra adoración y para evaluar realmente quién está entronado en nuestro corazón y a quién adoramos y a quién servimos. Medita estos pasajes y pregúntate ¿a quién estoy adorando y de qué manera estoy adorando? ¿Y a quién tengo en mi corazón realmente? ¿A quién estoy sirviendo? Si estoy sirviendo a un tercero, a un segundo, o si realmente Dios es el que está en el centro de mi vida y solamente a Él adoro, sirvo y obedezco. Continuaremos el próximo domingo si Dios nos da la vida. Te invito entonces para que oremos en estos minutos finales, conforme Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Quiero leer estos dos versículos finales del libro de los Reyes para que oremos. Dijo Elías en esa oración: respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Y dice el verso 38, entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras fueron consumidas por el fuego, y el polvo y toda el agua de la zanja. Fuego consumiendo agua, fuego consumiendo piedras. ¿Te imaginas eso? El poder de nuestro Dios. Oremos entonces. Señor, gracias te damos hasta ahora por este tiempo que nos has permitido compartir en torno a tu palabra.
Gracias, Señor, porque sé que tu palabra está dando claridad a nuestra vida, nos está corrigiendo, nos está redarguyendo, nos está instruyendo. Señor, te pido humildemente que yo haya podido dar este mensaje tal cual está en la Escritura. Si en algún momento, Señor, yo añadí algo de mi emoción, de mi naturaleza, quítalo con el poder de tu Espíritu y deja solo tu verdad, Señor, lo que tú quieres. Y tú sabes que necesitamos aprender, conocer, para vivir y practicar, Señor, y para someternos a esa verdad. Deja tu verdad en nuestro corazón y grábala como cincel en roca, Señor, y llévate palabra de hombre. Corrígenos a cada uno, Señor, de acuerdo a lo que nos has manifestado hoy en este sermón. Y que empecemos esa evaluación respecto a este tema, Señor. Y que lo primero que tengamos claro es que tú eres un Dios celoso y que no compartes tu gloria con ninguna criatura y que exiges que toda la adoración y la alabanza y la gloria sea para ti, porque tú eres quien creó el universo y todo lo que hay allí. Por tu voluntad estamos y existimos hoy, y somos lo que creemos y hemos entendido que somos, solo por tu soberanía. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, si en este momento estamos recordando, entendiendo que en algún momento faltamos a este mandamiento hasta donde lo hemos entendido en este momento, Señor. Perdona nuestros pecados y atráenos en pos de ti. Llévanos por el camino que traza tu palabra, por el camino que nos mostró Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y que te podamos adorar a ti y que tú seas el centro de nuestra vida, de nuestro corazón. Y que no hayan ídolos, ni imágenes, ni alguna otra cosa insana en nuestro ser, Señor. Que te quiten ese lugar en el cual tú debes estar y tienes que estar, Señor. Ayúdanos, Padre. Oro por esta palabra entonces, Señor, para que dé el fruto en cada uno de nosotros, los que hemos escuchado este mensaje en esta mañana. Gracias, Señor. Padre, damos gracias a sí mismo por la provisión que nos has dado esta semana que terminó el día de ayer. Agradecemos el alimento que nos diste, la vida, la salud y toda la provisión que nos diste en medio de esta crisis, de esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, Señor. Nos has sostenido y nos has guardado. Gracias damos por tu bondad, por tu benevolencia, por tu misericordia y tu gracia al darnos todo lo necesario. Coloco delante de ti cada uno de los hogares, Señor, de mis hermanos, de la iglesia en Palmira y de la iglesia en Colombia, la iglesia que anuncia la verdad del Evangelio. Esa iglesia que solo tú conoces, Señor, esa iglesia invisible que mora en medio de la iglesia visible, la cual solo tú conoces. Gracias, Señor. Nos colocamos delante de ti. Colocamos nuestros planes para esta semana, nuestros proyectos. Oro, Señor, por las ofrendas, por los diezmos que envían las personas, nuestros hermanos y demás personas para el apoyo de la iglesia, para cubrir las obligaciones de la iglesia. Conforme tú nos has bendecido a cada uno y conforme has bendecido a nuestros hermanos, asimismo se han dispuesto para continuar en esta hermosa práctica de esta obediencia. Así como deseamos el sustento para nuestros hogares, compartimos para el sustento de nuestra iglesia esa responsabilidad, querida. Gracias, Señor. Y conforme cada uno hemos sido bendecidos, en esa misma medida estamos sosteniendo nuestra iglesia. Tú nos has dado el sustento y lo agradecemos, Señor. Coloco delante de ti las necesidades de mis hermanos, las que están clamando a ti en este momento. Delante de ti, Señor, necesidades económicas, de salud, espirituales, de protección. Tú conoces y estás escuchando, Señor. Te pedimos humildemente que nos concedas esos favores, Padre. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú no nos desamparas y eres fiel. Bendecimos esta semana, Señor, que estamos comenzando, y cada uno de los días
que nos concedas darnos la vida. Delante de ti lo colocamos para que podamos hacer nuestras tareas y trabajos. Bendice el fruto de nuestros trabajos, Señor, que sean para tu gloria, que te demos la gloria a ti. Líbranos del mal y del peligro, Señor, conforme a tu soberanía. Guárdanos de las tentaciones del enemigo, Señor. Oramos por las personas que están llegando y que están escuchando el mensaje de la palabra, para que los enamores de ti, Señor, y los abraces a la cruz, los lleves a que abracen a la cruz de Cristo. Oramos, Señor, por los hermanos que han llegado recientemente, para que continúen en ese deseo de seguir creciendo en tu verdad, en santidad, para la gloria de Cristo y bendición de sus vidas. Y oramos, Señor, por los que algún día estuvieron pero han dejado, se han apartado de ti. Atrae a aquellos quienes son tuyos y tú los conoces. Misericordia, gracia para ellos, así como la has tenido con nosotros, la clamamos. Por nuestras familias, Señor, los colocamos delante de ti. Gracias por tus bondades, mi Señor. Gracias, mi Padre. Danos la bendición y el permiso para terminar este tiempo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompaña en esta semana que estamos comenzando, y que la paz de Cristo llene nuestro corazón para vivirla y compartirla con nuestro prójimo y con nuestros hermanos. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo. Estemos pendientes de los canales de comunicación, ¿cierto? Los que estamos usando para realizar nuestras actividades a través de la internet, donde hemos continuado nuestros estudios bíblicos con los distintos grupos, jóvenes, damas, hombres, parejas y las escuelas bíblicas. Continuemos. Si te quieres vincular a los estudios bíblicos, por primera vez estás escuchando este mensaje por invitación de alguien, busca en el canal de YouTube y nos escribes y con mucho gusto te orientamos. En la página de la iglesia están los datos y con mucho gusto te podemos orientar y te invitamos para enseñarte el Evangelio, enseñarte la palabra de Dios. Muchas gracias entonces, y quedamos pendientes de todos nuestros compromisos como iglesia a través de la internet. Dios nos bendiga. Un abrazo para todos.